En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndeles el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, seguimos avanzando en este curso que es el encuentro de la fe con la humanidad. Recuerdo mucho una clase de teología donde leíamos nuestro manual, un manual muy práctico, pero al mismo tiempo muy profundo, y había una frase que a mí me fascinó, pero me fascinó muchísimo, porque hablaba de la gracia, ese auxilio que viene de Dios, y decía, la gracia no suprime la naturaleza, la perfecciona. Y esa frase a mí me encantó porque efectivamente a veces creemos que la gracia nos va a transformar al punto de que vamos a dejar de ser nosotros. Pongo el ejemplo clásico, clasiquísimo. Mucha gente, en sinceridad, en honestidad, cree que cuando nos morimos nos convertimos en angelitos. No, a ver, el ser humano tiene naturaleza humana. El ángel tiene naturaleza angélica, espiritual. Somos dos especies distintas. Haz de cuenta que yo te dijera, no, pues cuando nos morimos nos convertimos en pescaditos. Pues obviamente no. No podemos hacer esa transformación. No, cuando morimos y resucitamos, nos convertimos en la perfección humana. ¿Sí? Estas imperfecciones que tenemos como seres humanos, una vez que resucitemos, las vamos a perder y vamos a ganar toda perfección. Por eso es que es importante entender que la gracia no suprime la naturaleza, sino que la perfecciona, la lleva a su perfección. Por eso es que en este curso, que hemos tratado de entender un poquito la naturaleza humana, cómo funcionamos desde el ámbito psicológico, sobre todo, diríamos desde estos mundos interiores, pues es necesario también que tomemos en cuenta que la gracia pone también allí su granito de arena, ¿verdad? Que para nosotros la gracia pone la playa entera de arena, no pone nada más un granito, pone una playa entera de arena. Pues bien, y el tema del día de hoy es el de la conciencia. Es importantísimo hablar de la conciencia, pero la conciencia es un término que tiene multiplicidad de significados. Dicen los que saben, es un término polisémico. Polis, mucho, sémico, semeion, significados, muchos significados. Es más, si ustedes, yo lo hice por supuesto para preparar el tema, si ustedes ponen en el buscador conciencia, a mí me salió infinidad de resultados que tenían que ver con la cuestión de el despertar de la conciencia, ¿verdad? Después, resultados de estar dormido o despierto. ¿Cómo? Pues sí, cuando alguien se desmaya está inconsciente y cuando alguien está despierto está consciente, entonces está en uso de conciencia. Y pues ahí viene un poquito ese tipo de cosas. Pero, ¿qué es la conciencia para nosotros? Desde el ámbito filosófico, por supuesto, pero aquí también desde el ámbito teológico. Miren, vamos a poner un primer ejemplo. Imaginemos que nos gusta mucho jugar lotería. No sé ustedes, pero en algún momento yo he jugado lotería, por supuesto. La lotería esa de que compras un cachito, aquí en México el melate, vaya, el chispazo, y tantos, el progol y tantos otros juegos de azar que nos invitan a ganar unas cantidades exorbitantes de dinero comparadas con lo que invertimos. Inviertes 5, 10, 15 pesos, 30 pesos y ganas millones de ellos. Si fuera negocio, sería el negociazo. Si fuera negocio, no es negocio, ¿verdad? Al menos para el que concursa, no es negocio. Negocio está en la inversión
y es este ingreso después de esa inversión, ¿no? La ganancia, por así decirlo. Bueno, pero imaginemos que tenemos a alguien que nos dice, mira, bueno, a ver, voy a hacer un paréntesis. Creo que la mayoría o todos hemos escuchado que cuando alguien vende los boletos de lotería o de cualquier rifa, te dicen siempre, este es el ganador, ¿verdad? Este es el ganador. Entonces, como que tú te emocionas y te convences y lo compras, por supuesto. Sabes que es una frase que utilizan para venderte, pero es una frase que te motiva a comprar. Entonces, este es. Pero imagínate que alguien dijera y estuviera comprobado que viene del futuro y te dice, este es el ganador. Entonces, pues no le dudarías porque aquel que te lo dice, pues tiene la verdad y te lo está diciendo en honestidad. Y entonces, pues tú qué haces? Compras el boleto ganador. Bueno, ¿cuánto puedes ganarte? Aquí, por ejemplo, en el caso que tenemos frente a nosotros, 21 millones, dice allí el boleto, ¿no? Claro que yo no le conozco, ahí sí no desconozco, pero ya ven que luego tienen que repartirse por no sé cuántos compran la serie y no sé cuánto más. Total que no ganas los 21 millones, pero con que ganes 10 millones, 15 millones, vaya, es muchísimo, 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 ¿no? Pero imagínate, aquí viene el asunto importantísimo. Imagina que alguien te dice, tengo el boleto ganador. Y tú, muy bien, ¿para qué juego? ¿Para el melate? ¿Para la lotería? ¿Para cualquier tipo de pronóstico deportivo, lo que sea? No, no, no. El boleto ganador para tu vida. Para que al final tú puedas decir, me realicé. Para que al final tú puedas decir, alcancé la plenitud. Alcancé la santidad. Imagínate que alguien te lo vendiera así. No, hombre, pues lo compraríamos, creo yo, por supuesto, ¿no? Lo compraríamos. Pues debo decirte que sí hay alguien. Evidentemente, vamos a ver, hay alguien o algo que te va diciendo, cachito a cachito, por así decirlo, juego con juego en tu vida, por dónde es. Y te va a decir, es por acá. Y si tú le haces caso, vas a alcanzar un paso adelante, vas a avanzar. Y después dice, y es por acá. Y si tú le haces caso, vas a avanzar. Y al final de tu vida, si le hiciste caso a esta voz te va a llevar a tu plenitud de vida, a tu perfección de vida, a tu realización humana, a la santidad. Es la conciencia. Es la conciencia. Pero aquí viene un detallito. Un detallito. La conciencia, como vamos a ver a continuación, es esa vocecita que te va a ayudar a llegar a realizarte y entendiéndola desde el punto de Dios, es la vocecita que viene de Dios que te va a ayudar a llegar a tu santidad. Pero adivina qué, que esta vocecita puede estar calibrada o descalibrada. Híjole, ese es el problema. ¿Qué pasa cuando esa voz se descalibra? Sabemos que cuando decimos está calibrada es porque, por ejemplo, voy a poner un caso muy sencillo, ¿no? El diapasón. El diapasón es un instrumento muy sencillito que consta de dos bracitos unidos al final y uno lo suena y te da una nota. Con esa nota puedes afinar, en mi caso, que es por lo que lo conozco, puedes afinar la guitarra, ¿sí? Entonces ya lo pones ahí con la guitarra, hace este sonido y puedes afinar una cuerda, al menos, y con esa cuerda te puedes basar para afinar todas las demás. Pero ¿qué pasa si ese diapasón tuvo un accidente o alguien a propósito lo manipuló y entonces lo descalibró? ¿Verdad? Perdón, lo abrió de más, lo aplastó y entonces ahora que da la nota, ya no da la nota de referencia.
sino que da una nota distinta. Tú estás convencido de que es la nota buena. Afinas basándote en esta nota y al final te das cuenta de que no es esa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues lo que tiene que pasar. Tú vas a afinar, en mi caso, insisto, la guitarra, pero la vas a afinar en otra tonalidad. Por mucho que digas está bien afinada, no lo está, ¿verdad? Como tal no lo está. Y en ese sentido, pues podemos hablar de todo aquello que calibra, ¿verdad? Una báscula, por ejemplo. Eh, yo nunca me había puesto a pensar hasta que puse un poquito de atención en las tiendas de frutas, verduras y demás, que tienen siempre una báscula. En este caso, ponen sobre la báscula una de las canastitas donde se ponen las frutas y ahí le ponen esto pesa cero. Obviamente no pesa cero, pero le tienen que poner que pesa cero porque luego pesan con todo y la canasta las naranjas. Y entonces, si no le ponen que pesa cero, pues obviamente que va a pesar lo que pesan las naranjas más lo que pesa la canasta. Entonces tienen que calibrar muy bien. Todos deben calibrar. Entonces, eso es muy interesante, que si algo no está bien calibrado, nos va a sacar de sintonía. Bueno, pues la conciencia entonces es, uno, esa voz interior que nos va a ir guiando. Pero dos, la conciencia puede estar bien formada o mal formada. ¿Sí? La conciencia entonces es como nuestro garante, nuestra garantía para poder alcanzar la plenitud. Pero si esta conciencia está descalibrada, híjole, nos va a jugar malas pasadas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice nuestra iglesia del Concilio Vaticano II en este documento de nombre Gaudium et Spes. Nos va a decir algunas ideas muy interesantes acerca de la conciencia. Primero, en lo más profundo de su conciencia, descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien, y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. Fíjate qué interesante. Aquí, partamos de esto. Lo que nos va a llevar a la plenitud, a la realización, es la búsqueda del bien, para empezar. Es lo primero que tenemos que entender. La búsqueda del bien. Y obviamente el buscar evitar el mal. Bueno, ¿y qué me dice qué es bueno y qué es malo? Porque hay gente que siempre pregunta eso. Bueno, ¿y yo cómo sé lo que es bueno y lo que es malo? Tu conciencia, tu conciencia. Todo el día de hoy, debo decirlo, todo el día de hoy estuve esperando este momento para contarles el siguiente caso, que tuvo que ver con lo que aconteció el día de ayer en nuestra ciudad, que fue un aguacero de aquellos, ¿verdad? Dicen por ahí, no, el diluvio, el cielo se abrió y ya no dejaba de llover. De verdad que estuvo bastante fuerte el aguacero que tuvimos aquí en la ciudad. Muchísimos lugares inundados, tantas cosas. Bueno, pero quiero contarte algo muy interesante. Quiero contarte que yo iba justamente a clases por la tarde. Entraba a las 4 de la tarde y estaba esperando, en primer lugar, un autobús. Pasó uno, pero ya muy tarde, me acercó a la escuela donde doy clases y cuando ya estaba cerca, dije, bueno, el autobús me dejó, no llegaba más allá y dije, no voy a llegar a la hora. Entonces, me detuve a esperar un taxi. Ojo, por cierto, no tomé taxi desde el primer punto porque estaba muy lejos y me iba a cobrar bastante, ¿va? Bastante. Entonces, hasta llegar al punto final del recorrido del autobús, ahí decidí tomar taxi. Pero mientras lo esperaba, aconteció algo que quizá alguno de ustedes
comparta conmigo en experiencia esto que les voy a contar. Que está uno tranquilamente en la banqueta y pasan automóviles con toda la intención de mojarnos, ¿verdad? Entonces, hasta aceleran cuando pasan cerca donde está la gente, hasta se orillan para echarles más cerca el agua, y bueno, ellos lo ven como algo muy gracioso. Por si alguien lo ha hecho o lo quiere hacer o ha tenido la intención de hacerlo, debemos decirles que no es nada gracioso, ¿verdad? Pero bueno, lo que les quiero comentar es que, y les digo que todo el día lo estuve queriendo comentar con ustedes porque de hecho lo comenté con mis alumnos de hoy, por la mañana, es que resulta que me sentí muy triste porque me aventaban el agua. Yo estaba esperando el autobús, me aventaban el agua. Bueno, en este caso yo estaba esperando el taxi. Mira, ya sabe uno que hay gente que así se divierte aunque se pase a traer a otros. Pero cuando me entristecí, cuando un automóvil particular pasó y nos aventó el agua, y yo volteo a ver al chofer, por así decirlo, y no pude verlo por una sencilla razón, porque en el asiento del copiloto iba un niño. Calculo 5 o 6 años y el niño estaba recargado en el vidrio del copiloto, viendo cómo iban mojando a otros y divirtiéndose por lo mismo. Adivina qué estábamos haciendo allí como adultos, por así decirlo, deformando la conciencia de ese niño. Ese niño está en formación de su conciencia, pero como adultos lo que hicimos fue deformar su conciencia. Porque ahora él, en lugar de decir, no hay que mojar, está mal mojar a las personas que están esperando un autobús, un transporte o simplemente caminando, ese niño piensa, es gracioso mojarlos. Y entonces eso perpetúa, como decimos a veces, estas acciones que son negativas para todos nosotros como seres humanos. Y obviamente es algo muy sencillo, pero pensemos que hay otras cosas que también son bastante nocivas, y entonces la conciencia, que debería ser un, eh, un parlante de la voz de Dios, de esa buena ley, pues termina siendo un parlante de la simpatía, del chiste, de lo que tú quieras, ¿no? Pero no de la voz de Dios. Entonces, en lugar de pensar con tu conciencia, haz el bien y evita el mal, ahora es, haz aquello que te divierta, aunque te vas a traer a quien tú quieras. ¿Verdad? Bueno, seguimos. Esta es la definición más hermosa que yo he escuchado o leído de lo que es la conciencia. Esta. La conciencia es el núcleo más secreto. Y esta. Y el sagrario del hombre. Es que es una belleza. El sagrario del hombre en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Una conciencia bien formada, mis queridos hermanos, te deja escuchar la voz de Dios y, anticipándonos al tema de la semana siguiente, la voluntad de Dios. ¿Sí? Hay veces que no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Hay una película, bueno, obviamente no compartimos toda la idea, pero se me hace una buena película. Hay cosas rescatables. Se llama Encanto. Esta película, insisto, tiene que ver con algo así como magia, ¿no? Entonces, en cuanto a magia, pues no compartimos esa idea. Pero hay muchas cosas rescatables, bastante rescatables. De hecho, esa película yo luego la veo y con mi humanismo, con mi lectura humanista, desde la filosofía, intentando hacer como un bosquejito cualquiera de psicología, me gusta analizar los personajes. Y me doy cuenta de justamente las heridas que tiene cada personaje, los deseos que tiene cada uno de ellos, y está de verdad, para una lectura de terapia de familia, es buenísima, buenísima esa película, ¿eh?
Pero repito, no el ámbito de la magia, por supuesto. Pero hay una parte donde un personaje dice, ¿qué más quieres de mí? ¿No? Así como diciendo, es que ya no sé qué es lo que tú quieres, ya hice esto, hice aquello, ¿qué más quieres de mí? Pues a veces sí también estamos con Dios y decimos, Señor, pero qué más quieres de mí? Como diciendo, es que ya no sé qué quieres. Pues una conciencia bien formada te dejaría saber qué quiere realmente Dios, porque es el sagrario de su voz, es el sagrario de la voz de Dios. ¿Sí? Si quieres conocer y escuchar la voz de Dios, tienes que meterte en tu conciencia bien formada. Porque si es una conciencia deformada, a lo mejor lo que vas a escuchar es las voces de tu pasado, ¿verdad? De tus padres, de tus amigos, de tus hermanos, esas que te quedaron aquí bien marcadas, pero bien marcadas, y que ahora, perdón, pues son las que te llevan justamente a tomar decisiones que no siempre son las mejores. Mira, todos tenemos frases eh, que nos han marcado totalmente, absolutamente. A mí, por ejemplo, te cuento una rápida. A mí me gusta, al día de hoy me gusta tocar la guitarra y cantar. Y voy y canto en la misa y siento que por lo menos no se oye horrible, ¿no? Siento que no se oye tan mal. Me gusta y como me gusta, siento que se oye bonito, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Así digo, ay, mira qué bonito me salió este canto, qué bonito me salió otro canto, qué bonito este otro para la oración, y le pongo un poquito de sentimiento, como decimos por ahí, y entonces yo me siento satisfecho cuando hago algún servicio que tiene que ver con el canto, con la música. Pero debo decirte que durante mucho tiempo estuve traumado, porque cuando yo empezaba a tocar guitarra, estaba en la preparatoria hace más de 20 años, fácil, hace más de 20 años, estaba en la preparatoria y me acuerdo que había algunas canciones que me gustaban y yo intentaba tocarlas. Y ya como algo junto a esto, intentaba cantarlas. Pero lo que a mí me gustaba era tocar la guitarra. Entonces tenía yo amigos que en la preparatoria ya sabían tocar guitarra, yo no sabía, y ellos eran como mis maestros. Ya me decían, haz esto, haz lo otro, y yo lo hacía porque me gustaba tocar guitarra y de repente medio cantaba. En aquel entonces me acuerdo que con uno de mis amigos, él en su casa, yo en la mía, hablando por teléfono fijo, porque no había teléfonos celulares, hablando por teléfono fijo, me acuerdo que le dije, oye esto, y empecé a tocar y empecé a cantar. Entonces lo hice unos segundos y recuerdo cómo mi amigo me dijo en ese momento, dice, oye, dice, pues no te había querido decir, pero cantas bien feo. Esa expresión a mí me quedó aquí, bien grabada. Si el primer tema fue heridas del pasado de la infancia, esa fue una de mis heridas. Y una herida que no se sana se vuelve un trauma, ¿sí? Entonces para mí durante mucho tiempo fue un trauma. Y yo siempre escuchaba no la voz de mi conciencia, sino la voz de mi amigo. Cantas bien feo, no cantes. Porque cantas bien feo, no cantes. Porque cantas bien feo. Entonces llegó un punto en el que yo dije, no, cantar no. ¿Por qué? Pues porque canto bien feo, ¿no? Sin embargo, curiosamente yo seguía tocando y cantando, ya digamos que en mi casa o algo así, y lo seguía haciendo. Y en el grupo de iglesia en el que estaba, hubo un momento muy interesante en el cual el coordinador del Ministerio de Música dejó de ir. Y entonces los que quedábamos ahí tuvimos que entrar al quite para tocar y cantar. Ya lo hacíamos por necesidad del servicio. Entonces me acuerdo que una vez, eso fue maravilloso, porque una vez, en una hora santa, después de haber cantado, se acerca una señora y dice, ay muchachos, éramos, insisto, jóvenes, ¿no? Dice, ay muchachos, dice, ustedes de verdad, qué bonito cantan.
Y esa frase, esa expresión, a mí me cambió completamente la perspectiva, porque yo dije, bueno, ¿cómo que canto bonito si yo canto feo? ¿No? Y entonces me empecé como a quitar esa herida y empecé a ser un poquito más, tener otra perspectiva, y fue justamente lo que me ayudó a animarme a seguir en esta cuestión del servicio a través de la música. Bueno, pero este ejemplo, repito, es por la voz de la conciencia. ¿De quién es la voz que está en tu conciencia? ¿Es la voz de Dios realmente o ya es la voz de algo o de alguien más, no? Es la conciencia, dice aquí, la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. Ahora bien, continuamos leyendo este documento tan bonito. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres. ¿Para qué? Pues para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Por eso decía al inicio, ya no me acuerdo si lo dijimos antes de grabar o después de, que decíamos que en realidad tiene que ver más con la conciencia moral, que significa qué debo hacer ante determinada situación. ¿Sí? Frente a mí decíamos, siempre hay opción, siempre, siempre, siempre. No podemos decir, hay algún momento en el cual ya no tienes opción. No, no, no. Siempre hay opciones, siempre. Eh, Hay algunos que ya nos ponemos un poquito, pues como extremos y decimos, no, a ver, te van te pueden encarcelar y ya no tienes ninguna opción más, ¿no? Más que hacer esto. Pero aún así, hasta el cómo lo haces, hasta el cómo lo vives es una opción. Entonces la libertad nadie te la puede quitar. Decíamos, y creo que lo decíamos sí antes de grabar, que en realidad si en algún momento perdiéramos realmente la libertad, realmente, no transitoriamente, no fantásticamente, sino realmente la libertad, entonces ahí sí el plan de Dios habría fracasado. Bueno, pues entonces aquí está el asunto, que nosotros ante la situación moral, es decir, ante lo práctico de la vida, tenemos que elegir uno u otro camino. Y en ese sentido, esta conciencia nos pone en la misma sintonía. Hay una expresión del Señor Jesús que a veces la tomamos, de hecho viene en dos evangelios, es la misma expresión, pero vista desde las dos perspectivas. Porque una expresión dice así, el que no recoge conmigo, desparrama. Y pareciera que el que no es mi amigo es mi enemigo, ¿verdad? Pero la otra expresión suaviza un poquito esta y nos ayuda a entenderlo, porque dice, el que no está contra mí, está conmigo, ¿verdad? Entonces, como que se equilibra un poquito la idea y lo que tenemos que decir, lo que tenemos que afirmar es justamente eso, que en realidad no estamos solos en la búsqueda del bien, porque todo aquel individuo, toda aquella persona, todo aquel hombre, toda aquella mujer que sigue la voz de su conciencia rectamente y bien formada, entonces está buscando lo mismo que nosotros. ¿Sí? Por eso la conciencia nos pone en una sintonía tremenda con un montón de gente, pero con un montón. A veces es un poquito optimista la frase, pero veámosla en un sentido adecuado. Cuando se dice, somos más los buenos. A lo mejor han escuchado, ¿verdad? Cuando en la sociedad se escucha decir que hay gente que tiene malas intenciones, dice, pero somos más los buenos. Y repito, tiende a ser un poquito caer un poquito en ese optimismo, pero es verdad. Somos muchísimos los que estamos tratando de hacer el bien. Cientos, miles, millones. Estamos tratando de seguir la voz de nuestra conciencia. Hubo un tiempo, ya después se quitó la idea, pero hubo un tiempo en el que se habló de los famosos cristianos anónimos. ¿Quiénes serían estos? Aquellos que pues siguen la voz de su conciencia y como tal están siguiendo la voz de Dios. A pesar de que ellos hayan dicho que son de otra denominación o incluso ateos, si siguen la voz de su conciencia,
están siguiendo la voz de Dios. Porque la conciencia es la voz de Dios, es el sagrario de la voz de Dios. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. Fíjate qué bonito. Dice, cuanto mayor es el dominio de la recta conciencia, el predominio. Ese adjetivo, esa adjetivación, te dice que hay conciencia recta y conciencia deformada, ¿sí? Entonces, no nos contentemos con escuchar la voz de nuestra conciencia, sino que busquemos también verificar que nuestra conciencia esté rectamente formada. A veces lo que sobra es la honestidad, pero no siempre sobra la verdad. Hay gente que sigue su conciencia, en honestidad la sigue, pero está equivocada. Entonces a veces el problema no es que sean honestos con su conciencia, sino que su conciencia está deformada. Por eso dice aquí, no rara vez, sin embargo, ocurre que yerra la conciencia por ignorancia invencible sin que ello suponga la pérdida de su dignidad. Cosa que no puede afirmarse cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien y la conciencia se va progresivamente entenebreciendo por el hábito del pecado. Fuertísimo, fuertísimo. Déjame te lo explico rápidamente porque ya estamos sobre tiempo. Primer punto, dice, habla de una ignorancia invencible. ¿Qué es esto? En el estudio del tema de la verdad, en la contraparte de conocer la verdad, que llamamos certeza, está la ignorancia. Pero la ignorancia puede dividirse. La ignorancia puede ser, por ejemplo, culpable o no culpable. Un médico cirujano, un médico cardiólogo, por ejemplo, pues tiene la obligación de saber cosas del corazón. Anatómicamente hablando, por supuesto, ¿no? Anatómicamente hablando. Y si este médico trata alguna afección del corazón y se equivoca, entonces ha cometido lo que llamamos una negligencia, porque debía saberlo y no lo supo. Debía saberlo y no lo supo. Era una ignorancia, pero era culpable. Es culpable esa ignorancia. En cambio, si tú le dices a un ingeniero civil, oye, ¿cómo operamos el corazón a esta persona? Pues no sé. Es ignorante también, pero no es culpable, ¿verdad? Porque no debería saberlo. El médico cardiólogo sí, por supuesto. Pues junto a la ignorancia culpable y no culpable están la ignorancia vencible y la invencible. Ignorancia vencible es aquella de lo cual yo desconozco algo, pero puedo llegar a conocerlo. Puedo vencer mi ignorancia, ¿sí? Yo desconozco en este momento cuánto es, por ejemplo, el salario mínimo, ¿no? Desconozco, pero basta que haga una búsqueda y con eso se quita mi ignorancia. Es una ignorancia que tengo en este momento, pero es vencible. En cambio, hay algún tipo de ignorancia que es invencible, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que desconozco y aún así no puedo llegar a conocer. No puedo vencer esa ignorancia. Por eso dice aquí que ocurre en ocasiones que la conciencia se equivoca, yerra, pero se equivoca por ignorancia invencible. Es decir, no tiene la culpa. No tiene la culpa. Por eso tú te puedes equivocar en ese sentido por algo que desconoces y que no puedes llegar a conocerlo, pero eso no supone que pierdas tu dignidad. ¿Qué podría suponer que perdías tu dignidad? Podría suponer que, por ejemplo, dices, mira, ¿sabes qué? No me importa saber que está bien, no me importa saber que está mal. Yo vivo mi vida
yo soy el amo de mis decisiones, no me importa qué dice acá, qué dice allá. Y entonces esa actitud empieza a llevarte más y más lejos de esa bocina, de esa fuente de sonido que es la voz de Dios, de la voz de Dios, que es la conciencia. Tú estás cerquita, la conciencia está dentro de ti, es tu conciencia. Pero si de repente, por causa del pecado, te empiezas a alejar de la conciencia, entonces la voz de Dios cada vez se va a oír más y más distorsionada, más y más lejos, más y más opaca. Pero eso sí fue decisión tuya. El pecado siempre es decisión tuya. Tú le puedes echar la culpa a quien tú quieras, pero si es pecado, es porque tú decidiste hacerlo. Quien quiera que te haya animado a pecar, cualquier circunstancia que te haya puesto en ocasión de pecado, no tiene la culpa. Nosotros somos muy dados a echar la culpa a las personas y a las circunstancias, con tal de no admitir nuestro error, nuestro pecado en este caso. Pero lamentablemente no es así. Tú le puedes echar la culpa a quien tú quieras, pero si es pecado, es tu decisión. Y entonces, cuando tú decides, lo que estás decidiendo es alejarte y alejarte y alejarte y alejarte. Y entonces esa voz de Dios, tan clarita, tan bonita, tan diáfana, que te decía, esto está bien, esto está mal, haz el bien, evita el mal, esa voz cada vez se oye más difuminada, más lejana, y entonces ya no entiendes. Por eso terminamos con una conciencia deformada, ¿verdad? Y entonces aquí lo que queremos es que para llegar a ser hombres y mujeres plenos, necesitamos tener una conciencia bien formada, alejada del pecado, pero sobre todo alejada de aquellas voces que ocupan el lugar de la voz de Dios. ¿Sabes quién tenía una conciencia bien formada? Bartimeo. Porque Bartimeo, que no veía, era ciego de nacimiento, era ciego, no dice que fuera de nacimiento, Marcos 10, 46, 52, cuando supo que Jesús estaba pasando junto a él, le empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y mucha gente hablaba, mucha gente lo callaba, pero él no le hizo caso a ninguna de esas voces. Le hizo caso únicamente a la voz que venía de Jesús. Conciencia bien formada. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.